En este episodio platicamos acerca de las ideas que tenemos del dinero que vienen desde la familia, cuestiones sociales, culturales, de nuestro pasado e incluso de nuestro presente. Nos pone a reflexionar de dónde viene esa mentalidad para saber cómo es nuestra relación con el dinero, qué tanto merecemos y cómo podemos tomar acción para ir modificando nuestra percepción y, más importante, nuestra cobranza. Esto es Work Talks. Bienvenidos. Mi nombre es Alex Vidal, soy director de AVE Coaching. Somos una empresa de desarrollo personal y organizacional. Está totalmente vinculada al apoyo a las personas en su crecimiento. Una de las visiones que tengo es que algún día en todas las escuelas de México y a lo mejor pues de algún día hasta del mundo, pudiera haber al menos una asignatura, una materia que tenga que ver con el desarrollo personal, pero que sea un momento de reflexión interna, de analizarnos a nosotros mismos, de entender de alguna forma quiénes somos y hacia dónde vamos y qué queremos conseguir. Alex Vidal, muchas gracias por estar aquí en Work Talks. Bienvenido y gracias por tomar esta llamada. Al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y creo que puede ser realmente una plática, una charla muy agradable, muy a gusto. Claro. Yo quisiera empezar con una duda a manera de hipótesis, Alex, que tú me irás despejando y sobre eso pues podemos ir platicando, ¿no? Uh-huh. El tema es, ¿nos da pena cobrar? ¿Y a cuántos no nos ha pasado porque pues no queremos incomodar o por no querernos ver avariciosos o por cualquiera que sea la razón de cada quien? Creo que es un tema que se debe tocar con total transparencia y que trae un trasfondo, pues quizá cultural, quizá personal, quizá familiar. ¿Cómo se estructura y cómo podríamos empezar a desmenuzar todo esto de que nos da pena cobrar? Por supuesto. Y justamente por eso que dices, ¿no? Porque a todos nos ha pasado, creo que es importante empezar con un principio claro y es la idea de normalizar. O sea, debemos normalizar que prácticamente cualquier persona a lo largo de su vida profesional, sobre todo, pues va a encontrarse con momentos de hacer pues, situaciones, trabajos, proyectos diferentes a los que había hecho en el pasado o cuando sobre todo saltas de los estudios al trabajo, Uh-huh. En el que vas a hacer cosas nuevas y eso va a generar una serie de miedos. Y esos miedos afectan a nuestro nivel de inseguridad. Entonces, creo que la base es empezar normalizando, no querer decir sí, o sea, me da miedo, pero mejor no lo digo, mejor me lo callo, me lo guardo y no sé qué hacer con ese miedo, ¿no? Sino Claro. que entender, en primer lugar, creo que nos puede ayudar a relajarnos como primera fase, entender es normal, vamos a pasar y probablemente varias veces a lo largo de nuestra vida por situaciones así, en las que nos enfrentemos a cosas nuevas, a cosas diferentes, ¿no? Entonces, cuando hablamos efectivamente de la pena a cobrar o del miedo a cobrar, yo creo que habría que separarlo en dos grandes factores. Uno que viene de afuera, que tiene que ver con todo nuestro entorno social, con el entorno pues de país, si quieres decirlo, o a nivel de cultura, ¿no? Claro, sí. Y de ahí hay que evaluar, pues cada país, cada cultura va a tener diferentes percepciones, ¿no? Y el otro, pues que viene de dentro, que tiene mucho más que ver con nosotros y de ahí también con nuestras creencias. Uh-huh. Entonces, pues podemos, si quieres, empezar a comentar un poquito ese entorno más macro. Sí, claro. Fíjate, yo tengo un comentario y toda la gente que nos esté escuchando pues podrá también identificar. Y esto es completamente sin el afán de nada, más bien es como de lo que yo he ido descubriendo en que nuestra cultura como mexicanos, desde la música popular, desde los dichos, ¿no? Los refranes, todo este bagaje cultural riquísimo que tenemos, también ha sido parte de nuestra conciencia, pues lamentablemente de carencia, ¿no? Uh-huh. Así es. Así es. De hecho, pues sí venimos muchas veces de lo que se denomina la cultura de la pobreza, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque, es decir, cuando hablamos de cultura de pobreza, hablamos de que cuando nace, es una respuesta como racional, es una respuesta real.
¿sí? De una situación, supongamos, por ejemplo, por guerra, por escasez, etcétera, que hace que realmente haya una sociedad, un pueblo, una cultura que viva en condiciones de pobreza, ¿no? Que los sufre, que es real, ¿sí? Entonces ahí sería como relativamente normal, ¿no? Podríamos decir, pues sí, hay mayor pobreza ahí. El tema es que esos pensamientos y esa forma de vida desde la pobreza después se va perpetuando a las nuevas generaciones y va pasando como Exacto. de padres a hijos. Y entonces, generaciones después, que ya no tienen el mismo entorno, que económicamente ya no están en la situación en la que estaban de escasez, de pobreza, pero mantienen los pensamientos, las creencias y, por tanto, las acciones para continuar en esa idea de pobreza. ¿Sí? Y eso creo que es bien interesante y que efectivamente acaba formando parte de nosotros, aunque nosotros no hemos vivido la guerra en sí, ¿no? Yo recuerdo cuando vivía en Sí. Barcelona con mis abuelos, mi abuela siempre había querido darme de comer muchísimo. Yo digo, pues, ¿por qué me quería dar tanto de comer? Y entonces con el tiempo vas entendiendo de que ella efectivamente vivió en tiempos de pobreza, en tiempos en los que comer era un tema efectivamente de supervivencia. Entonces, y ella lo pasó, pero lo que quería, lo que se quedó dentro de ella es: no quiero que a mis hijos o a mis nietos les falte de nada. Entonces, se fue como al lado extremo, ¿no? Entonces quería que yo comiera hasta que no pudiera más, ¿no? Sí. Pero si te das cuenta, tiene que ver con esa idea de hay que eliminar esa pobreza, pero sigue estando, se sigue perpetuando. Y eso, al final, te digo, de una forma inconsciente nos acaba afectando en nuestro día a día, porque somos parte de ese contexto y de esa historia, ¿no? Sí, exactamente. Y de ahí también vienen como, perdón, como actitudes de, pues, amasar dinero, ¿no? O sea, guardar abajo del colchón, digo, en su modalidad como más básica, ¿no? Guardarlo, ser, como le llamamos aquí, codos, ¿no? Ujú. O pensar que se te va a terminar, o, ¿sabes? Exactamente. De hecho, la avaricia viene muchas veces justamente de querer dar totalmente la vuelta, ¿no? De ese miedo como a la pobreza, ¿no? Entonces, como tengo miedo a la pobreza, porque eso representa una serie de ideas de que a lo mejor no soy exitoso, de que no logré lo que yo quería, etcétera, todos esos miedos se juntan y entonces nos vamos como al lado oscuro, ¿no? Y a querer amasar cuanta más fortuna mejor, ¿no? Como una idea de que identificamos que tener dinero automáticamente quiere decir bienestar o quiere decir felicidad. Claro, y más ahora con los estándares que podemos ver a través de redes sociales, a través de la tele, a través de todos los medios que tenemos a nuestra disposición inmediatos, ¿no? O sea, que el tema del dinero ahora es una cuestión pues, aspiracional, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, creo que sí, efectivamente hay una cultura, viene, supongo, dada por ese capitalismo tal vez más salvaje, en Exactamente. el que de alguna forma queremos llenar una especie de vacío que podamos tener interno. De alguna forma, hay un síndrome, de hecho, se llama el síndrome de la pieza faltante y tiene que ver con esa idea que todos de alguna forma tenemos como que nos falta algo. Me falta algo para sentirme totalmente feliz, para sentirme completo, ¿no? Y entonces, ¿cómo llenamos esa idea de vacío? Pues obviamente con cosas materiales. Es lo básico y es lo que también el sistema te va llevando, ¿no? O sea, no puedes ser feliz si no tienes el último modelo no sé, de celular, el que Sí, tiene la manzanita mordida, ¿no? O ajá. cualquier otra marca, ¿no? Y te van poniendo como una serie de ideas, de productos que casi necesitas, ¿no? Si tienes este producto, entonces serás feliz. Y eso, claro, es inconsciente, pero sí cala dentro de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de llenar ese vacío, que me lo compro. Y una vez te lo compras, automáticamente, en el mismo momento en el que lo pagas por él, ya vuelves a tener ese vacío, porque ya compraste eso y ves que te sigue faltando algo. Ah, no, es que entonces lo que me falta es el coche del año, ¿no? O entonces lo que me falta es una casa más grande. Y vamos queriendo llenar con temas materiales y eso es lo que hace que entonces el dinero sea la base casi de nuestra vida. Exactamente.
Cuidado, no estamos diciendo que el dinero sea negativo, ¿sí? Claro. O sea, no es malo. Ahí el problema que tenemos es que efectivamente hay muchas creencias muy negativas sobre el dinero. Sí, fíjate, te voy a contar algo personal y a todos los que nos escuchan y tal vez se sientan identificados. Yo siempre quise de chiquito que los Reyes o Santa Claus o mis papás me compraran un Power Wheels, ¿no? De esos carritos que manejas de chiquito. Y nunca se dio la situación, nunca lo tuve. Entonces, en el momento en que yo recibo mi primer sueldo, me lo voy a gastar en ropa, vaya, o sea, yo era muy joven. No quiere decir que ahorita me sienta viejo. Más joven todavía. Pero sí era más joven, no tenía muchas responsabilidades económicas. Y lo primero que hice fue írmelo a gastar así de, bueno, pues a ver en qué, ta. Y también obviamente entra la parte de compartir, ¿no? No, pues le doy algo a mi mamá, pues aquí aporto para la casa, tal, ¿no? Yo creo que cuando empezamos a trabajar y los primeros sueldos que tenemos, o sea, por supuesto, por esas ideas que vienen del dinero y que se ve, que ya desde pequeño nacemos de la importancia del dinero, ¿no? Cuando papá, tu abuelito, tu tío te daba una moneda, un billetito y era como, wow, ¿no? La gran fortuna, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos ya a captar ideas de que el dinero va a ser importante y nos va a permitir comprar cosas, tener riqueza, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hasta cierto punto también es normal que al principio queramos como gastarlo todo, ¿no? O sea, es el fruto de mi esfuerzo, pues quiero verlo recompensado de una forma directa, ¿no? Y conforme vamos creciendo, a la larga vamos empezando a tener un cambio en nuestra perspectiva, decir, bueno, tal vez no tengo que gastarlo todo, tal vez hay una parte que pueda ahorrar, ¿no? Y entramos en una cultura del ahorro que sabemos que todavía no está desarrollada, ¿no? Que todavía nos sigue, no está dentro de nuestro chip, ¿no? Estamos viviendo muy como al día, ¿no? Pero eso es una idea que se puede desarrollar. Efectivamente, hay muchas personas que se dedican a ir implantando ese chip de la importancia de no gastarlo todo, ¿no? De tener una parte para el ahorro y después otra parte para nuestro entorno, para nuestra gente, ¿no? Hay gente que es curioso también por tema de creencias. Hay gente que le cuesta menos comprar algo que es para otra persona. Sí, a mí no me importa pagar lo que sea si es para un buen regalo porque es alguien que quiero, que admiro, etcétera. Pero si es para mí, me cuesta mucho. Me da codo, ajá. Me da codo, efectivamente, ¿no? Tengo un buen amigo que así se siente, ¿no? Y al revés, hay personas que, yo si es para mí lo que sea y los regalos más caros son para mí, ¿y por qué le tengo que regalar algo a alguien más, ¿no? Que se lo trabaje. Y eso también tiene que ver con nuestras creencias. Por eso creo que es importante, cuando hablamos en este caso, de cobrar, como que ir analizando cuáles son las creencias que tenemos. Porque el gran problema de las creencias es que no sabemos que las tenemos. No es que digas, tengo una creencia de pobreza o de escasez, o hay muchas formas de clasificar las creencias, ¿no? No es que sepamos realmente cómo creemos. Al fin y al cabo, la creencia es solo la representación que nosotros le damos a la vida. Yo pienso que la vida es, y cada quien va a decir lo que piensa, cómo piensa que es la vida, ¿no? Yo cuando digo la vida, no sé, es maravillosa y es un lugar genial y lleno de oportunidades y posibilidades, lo que estoy diciendo es que yo siento que así es la vida, pero en realidad es solo una creencia que tengo implantada. Otra persona dirá, no, es que la vida es lo contrario, es un lugar peligroso, es un lugar que tienes que estar protegido, es un lugar que te pueden hacer daño, es un lugar inseguro. Y entonces, nuevamente, su visión de esa realidad, de ese mundo, pero otra vez es una creencia. Al final, no hay como una realidad. El mundo tiene las dos. El mundo es un lugar fantástico, lleno de posibilidades, y es un lugar que puede ser peligroso y efectivamente te pueden hacer daño. El tema es en qué te concentras. Si te enfocas en las creencias negativas, pues vas a estar con miedo o vas a estar queriendo protegerte durante toda la vida y vas a estar como poniendo un muro ante las oportunidades. Si tus creencias o tu foco está hacia las posibilidades, entonces va a ser más sencillo que puedas ir
pues creciendo y desarrollándote, ¿no? Y aprendiendo también, como no, de las caídas. Nuestras redes sociales están abiertas. Encuéntranos como @worktxs. Claro, como dices, pues hay un mundo infinito de posibilidades, ¿no? Y yo, fíjate, yo se lo atribuyo también a la parte que te comenté al principio, ¿no? Eh, la música, incluso el cine mexicano, o sea, el contenido, digamos, trascendente, pues trae todavía carga de esta carencia, de la cuestión sociocultural. Y a mí me gustaría invitarnos a todos en ponernos a escuchar una canción de hace 50 años, a ver qué dice, y tratar de identificar esos dispositivos, ¿no? En los que nos dijimos, ¿sabes qué? Estás jodido, ¿no? ¿Sabes qué? No puedo. Yo me acuerdo mucho de una canción de cuando era chiquito, no recuerdo si era de un comercial del gobierno, pero decía, oye Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz. Entonces eso quería decir, o al menos yo entendía que pues ya no había para más, ¿no? Ok. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo podríamos empezar a identificar de manera consciente y a generar un cambio pues para al final tener una conciencia de abundancia, una conciencia en donde, bueno, estás bien administrado como independiente, porque muchas veces sabemos que hay temporada de vacas flacas y hay temporada de vacas gordas, ¿no? Fíjate, yo conocí alguna vez a un propietario de una inmobiliaria Ujú. y me decía que él era muy feliz porque vivía en la incertidumbre de hoy tener mucho dinero y mañana pues no saber si va a desayunar o no, ¿no? O sea, en una incertidumbre. Así es, lo que pasa es que eso no es el pensamiento habitual. O sea, en general, como seres humanos, lo que nos asusta es precisamente la incertidumbre, ¿no? Ujú. Entonces, como cuando no sabemos qué va a pasar, como que de alguna forma nos alteramos, ¿no? Porque no sé qué va a venir, entonces, de alguna forma que debo prepararme para lo peor, ¿no? Hoy día, pues estamos viviendo una situación compleja y difícil, ¿no? Y es donde más se está notando que efectivamente las cosas no son seguras, ¿no? Veníamos de una supuesta normalidad, la pongo entre comillas porque en realidad no tenemos un control sobre muchas de las cosas de la vida. Sí, hay cosas que podemos hacer nosotros, por supuesto, de forma personal, pero no tenemos control, no hay forma de saber hacia dónde vamos. Es importante tener un plan, tener una orientación de yo quiero hacer esto en la vida y quiero crecer y quiero desarrollarme, fantástico, pero no hay nada ni nadie que te asegure que vas a lograr todo eso que quieres porque hay muchas cosas que no son ciertas o que no hay certeza en esta vida, ¿no? La situación del COVID nos ha venido a mover un poco el tapete a todos para Sí. darnos cuenta de que así es, de que efectivamente vamos a vivir siempre con incertidumbre. Lo que buscamos o lo que nos creamos es una falsa ilusión de control. Querer creer que podemos controlar las cosas. En realidad no las podemos controlar. Por eso también es muy importante el saber fluir, ¿no? El saber adaptarse y ser flexibles ante situaciones nuevas y diferentes. Creo que el aprendizaje de la crisis del COVID es que, como dices, no tenemos nada seguro y hubo gente que tal vez compró su moto o se compró un viaje para estas fechas y no puede salir, ¿no? Ujú. Y ahí es cuando realmente valoras que la salud es lo más importante que podemos tener, ¿no? Sí, el problema es que cuando tenemos salud, no pensamos en ella. O sea, solo pensamos en nuestra salud física cuando tenemos una enfermedad, cuando nos Exacto. golpeamos, ¿sí? O sea, el día que estamos con gripa en cama, hijo, es lo peor del mundo, ¿no? Y entonces pasan unos días, ya nos recuperamos y solo nos sentimos bien en ese momento de decir, ay, por fin, ya me siento bien, ya no tengo el cuerpo cortado, ya respiro, ¿no? Entonces, en ese Sí. momento decimos, qué bien es estar sano, ¿no? Y sentirnos bien. Pero eso no dura nada. Al segundo siguiente, ya consideramos que estar bien es como lo normal, entonces ya no pensamos en eso, ya no agradecemos por la salud, la buena salud que podamos tener, ¿no? Sino que vemos ya otras cosas y dejamos de lado efectivamente el tema de la importancia de la salud y muchas veces hacemos que el trabajo acabe afectando a nuestra salud.
Claro. Cuando sí sería bien importante diferenciarlo, ¿no? Y de nada sirve que trabajes mucho si no tienes salud para seguir trabajando, ¿no? Sí, si no te cuidas, ¿no? O sea, y viene desde la alimentación, desde tus horas de sueño. O sea, hay que cuidarse también en ese sentido para poder rendir en lo que quieras hacer, ¿no? Totalmente, es algo integral. O sea, sí es importante como tener en cuenta, ¿no? Todas las áreas de nuestra vida. Ser abundante también en salud. Totalmente, totalmente. Yo creo que los pensamientos de abundancia es parte de esta posible solución, ¿no? El ir modificando esas creencias. Y justo en tema de creencias, yo recuerdo un buen amigo también que años atrás me decía una frase que creo que es bastante conocida y bastante típica, ¿no? Pero la de somos pobres pero honrados. ¿Sí? Ujú. Si te das cuenta, esa frase lo que vincula es que la honradez está ligada directamente a la pobreza. ¿Sí? Pobres pero honrados quiere decir que no tengo mucho dinero, pero soy honrado. Por tanto, si tuviera dinero, no sería honrado. Y eso, claro, es importante analizarlo. Cuando la frase la podemos decir, pero es importante analizar qué hay detrás de lo que decimos, ¿no? Entonces, esa identificación, muchas veces eso viene, como tú bien decías, de una parte social, histórica y también religiosa, ¿no? Es que venimos de la cultura del no, ¿no? O sea, yo he notado aquí en México, y vaya, a cada rato, no, joven. De entrada viene el no, ¿no? Uy, no, Ujú. uy, no sabes lo que he trabajado, ¿no? Uy, pues, ¿sabes? O sea, yo he notado pues esa constante en el no, no, pues no hay, no tengo, uy, no, joven. Creo que muchos Ujú. crecimos en la cultura del no, del miedo, ¿no? De no te subas, te vas a caer. No hagas esto porque va a pasar esto otro y quién sabe qué y es negativo y todo. Obviamente, quiero aclarar que no es cuestión de ser rebelde o de ir en contra de las reglas o cualquier otra cosa que se le parezca, sino más bien es ir identificando todas estas señales que tenemos y tratar de modificarlas para ir creciendo y avanzando. Sí, o sea, efectivamente, lo que comentábamos al principio, ¿no? Que hay dos aspectos. Hay un aspecto como general, social, de país, incluso si quieres decirlo, que efectivamente nos empuja a ese no, a ese miedo, a esa inseguridad, a esa escasez, a esa pobreza, ¿no? Entonces, ahí es donde todavía con más fuerza la otra parte, la que viene de dentro, la que viene de nosotros, es importante que nos enfoquemos en ella, porque ahí es donde sí podemos cambiarla. No podemos cambiar que toda la sociedad se abra de repente, ¿no? Lo que Ujú. sí podemos hacer es que cada uno de nosotros empiece a modificar patrones de pensamiento, de creencias y finalmente de conductas que nos lleven a acciones diferentes de las que habíamos tenido en el pasado, ¿no? Y eso nos llevará también a resultados distintos. ¿Y cómo podemos empezar a cambiar esos patrones de pensamiento? Sí, el primer paso tiene que ver con tomar conciencia de nosotros. O sea, tiene que ver con empezar a escucharnos. ¿Qué es lo que digo y cómo lo digo? O sea, si hablamos de alguien que empieza a desarrollar un negocio propio, ¿sí? Y tiene buenos productos o buenos servicios y entonces empieza a venderlos y pues llega un momento en el que tiene que cobrar, ¿no? Y ya a lo mejor desde la hora de establecer el precio ya empieza con miedo, ¿no? Sí. ¿Cuánto le voy a cobrar, ¿no? ¿Cuánto vale mi trabajo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, o sea, el miedo que nos da poner un valor tiene que ver con el miedo de nuestro propio valor, de nuestra propia valía, de nuestro nivel de autoestima, ¿sí? O sea, el miedo que tenemos de cobrar, el miedo que tenemos de que nos digan que no, el miedo que tenemos muchas veces hasta vender, ¿no? Hay gente que la idea de vender le asusta, le molesta, le desagrada, ¿no? Sí, sí, completamente. Y otra vez también hay patrones ahí, ¿no? En la venta es mala, vender es como manipular, ¿no? Es como ser un charlatán, es como ser alguien que no eres. Y hay muchas ideas como negativas, ¿no? En general, vender y cobrar son como cosas malas, ¿no? Si vamos a un plano muy genérico, ¿no? Entonces, es empezar a darte cuenta de cuáles son tus creencias sobre estos aspectos, ¿no? ¿Por qué creo? ¿Realmente creo que vender es malo? Si tengo algo que es bueno,
O sea, hago algo, no sé, pinto, dibujo, diseño, tengo un servicio de cualquier cosa y yo, o sea, me he preparado para hacerlo, he dedicado tiempo. Entonces, eso es lo que me tiene que dar a mí la seguridad para decir, pues, por supuesto, esto tiene un precio y merezco el cobrarlo. Y digo la palabra merezco porque muchas de las creencias negativas vienen del merecimiento. Mucha gente cree que no merece las cosas. Claro. Pues claro, si tú crees que no mereces la felicidad, que no mereces el dinero, pues entonces no vas a cobrarle a nadie nunca. Claro, y está latente la parte de la inseguridad, de la incomodidad de cobrar, pero ¿qué tal cuando vas a una tienda, cuando vas al súper o cuando vas a una tienda departamental y pues tienes que pagar, ¿no? Ahí nunca dudas, o sea, nunca dudas. Si me voy a comprar una tele, es bueno, ¿me la cobrarán o no? ¿Podré, ¿Les dará pena o no? ¿Podré pagarle un poquito menos? Mire, joven, solo tengo 1,000 pesos, ¿me la puedo llevar? Sí. No. O sea, ahí está clarísimo. Tú lo que tienes en lo que quieras, lo pagas por el precio que está establecido, ¿no? Sí, es que así Entonces, funciona el mundo, ¿no? por supuesto. Entonces, ese principio debes aplicarlo también para ti. Y al principio es normal, otra vez, tema de normalización, no saber muy bien qué precios poner, por supuesto. Y vamos a pasar por una fase así, en la que, bueno, yo creo que, mira, si calculo las horas que dediqué para prepararme, las horas que dedico para hacer este producto, las horas que dedico pues para analizar también qué hacen los demás, qué hace la competencia, cómo lo hacen en otros lugares, cuánto cobran los demás, o sea, todo eso es información que me va dando, que voy adquiriendo, que me va como que permitiendo ponerme en una escala en la que yo me sienta cómodo. Y en una escala en donde puedas tener competencia, ¿no? Pues para poder entrar en el mercado, ¿no? Porque muchas veces hay también desconfianza en cuanto a, pues es que si está muy barato, pues ahí como que dudo, ¿no? O si está muy caro, pues ha de ser muy bueno, ¿no? O sea, también está esa creencia. Por supuesto. Entonces eso también es importante, o sea, darte cuenta de que siempre va a haber gente que piense que tu producto o tu servicio es carísimo y va a haber gente que también piense que tu producto o tu servicio es muy barato, es muy asequible. Y incluso cuando creen que puede ser demasiado barato, también les puede hacer dudar. ¿Por qué lo hará tan barato? O sea, ¿será que la calidad entonces no es tan buena, no? Entonces, creo que eso también puede, de alguna forma, tranquilizar a la gente que casi, si pongas el precio que pongas, te digo, dentro de unos estándares, de unos límites, claro, va a haber un público que esté dispuesto a pagar, ¿no? Claro, hay que trabajar. Si quieres posicionarte como un producto o un servicio de alto nivel y de alta calidad y de alto precio, entonces efectivamente tienes que poder justificar por qué estás poniendo ese precio tan alto, ¿no? Que es ¿cómo garantizas o cómo haces entender a la otra persona que realmente hay una calidad premium detrás de lo que haces, ¿no? Que no es cualquier cosa, ¿sí? Y si haces un precio bajo, pues bueno, también como que identificar también el target, a quién le quiero vender. Porque a veces hay creo que uno de los problemas que tiene la gente al principio cuando empiezas a vender algo, a ofrecer servicios o productos, es que cuando preguntas, bueno, ¿y a quién vendes? A todo el mundo. ¿Sí? Generalizamos, ¿no? Todo el mundo debería usar mis productos o debería utilizar mis servicios, ¿no? Y claro, desde ahí es un punto negativo, porque obviamente lo que hacemos creemos que es muy bueno, por eso lo hacemos, ¿no? Entonces, sí nos identificamos con ese servicio o ese producto y decimos, es que todo el mundo debería probar. Y ese creo que es importante adaptarlo a decir, bueno, ¿a quién quiero vender? ¿Quién es mi cliente? ¿Sí? Y esa pregunta de quién es mi cliente y qué es lo que valora mi cliente, o sea, estamos hablando casi de los principios del management, no es nada nuevo, ¿no? Eso ya lo hablaba, creo que Kotter, ¿no? Hace como 50 años. O sea, entonces sí es importante identificar cuál es mi target, a quién me voy dirigido y, por tanto, cuál es el precio que voy a poner por ese producto, por ese servicio. Exactamente. Y en ese momento es cuando entras a un mercado, ¿no? En donde si estás estandarizado, pues ya sabes cuánto cobrar y cuánto cobra tu competencia o cuánto cobra el de al lado. Fíjate, yo soy locutor y
ha habido muchas pláticas acerca de las tarifas y cuánto cobrar y todo, y lamentablemente quien cobra muchísimo menos del precio estandarizado, pues bueno, golpea un poco a la industria, ¿no? Porque luego ya los clientes no se les hace costumbre, ¿no? Que no, pues es que este amigo me cobra tanto y tú me quieres cobrar 3 veces más, ¿sabes? ¿No? Pero fíjate que hasta tú vas a un tianguis y la lechuga de un puesto a otro puesto no varía tanto, ¿no? O sea, el kilo de aguacate, el kilo de limón, ¿sabes? Y creo que en el sentido de la cuestión de poder estandarizarte, de identificar tu target, es cuando entras al mercado y cuando también pones en valor tu experiencia, ¿no? O sea, cuando también valoras lo que has invertido de tiempo, ¿no? En ti, en tu preparación, en tu inversión de si necesitas algún equipo. Por ejemplo, si hay gente que es freelance y ocupa mucho el carro, bueno, pues ponle el costo de tu gasolina también, ¿no? O sea, como gasto operativo, ¿no? Eso es saber cómo ponerte un precio de tal forma que vayas avanzando lo más que puedas y no retrocediendo. Así es. Entonces, yo creo que al fin y al cabo, parte de nuestro trabajo, y eso como que deberíamos ir implantándonos ese chip, tiene que ver con trabajar con nosotros. Porque mientras sigamos con esas inseguridades de nosotros mismos, esas las vamos a acabar reflejando en inseguridad en nuestra empresa, en inseguridad bueno, pues a lo mejor tengo que bajarle porque no, tal vez no estén dispuestos a pagar tanto, porque, bueno, no pasa nada porque yo vaya en coche a darle el servicio o el producto, no pasa nada, ya lo pago yo, ¿no? Es lo que tú decías, o sea, que muchas veces minimizamos todos esos gastos, ¿no? Y al final, en realidad, es porque nos estamos minimizando a nosotros. Entonces, tiene que ver un trabajo personal. Y también cuidado, o sea, no entender, porque muchas veces creo que tenemos la idea de que la persona, o sea, que vemos a alguien que dices, wow, es que me gustaría ser seguro, como es alguien que siempre sabe qué decir, que tiene las ideas clarísimas, que nunca duda, que no tiene miedo. Y eso no existe, eso existe en las películas, ¿no? Los superhéroes, si quieres. Sí, porque ya está escrito todo. ¿No? Sí. Sí hay el arquetipo, ¿no? Del héroe que parece que no tiene miedo y es como que el que queremos, el que quisiéramos convertirnos, ¿no? Y no tiene que ver con eso, no tiene que ver, el miedo va a estar, vamos a tener miedo constantemente porque efectivamente hay incertidumbre, entonces no sabemos qué va a pasar, no sabemos hacia dónde va nuestro negocio, no sabemos exactamente el cliente cuál es el precio que está dispuesto a pagar. Entonces eso genera dudas, genera miedos. El tema es que el miedo o la inseguridad no nos paraliza. Y que la parálisis es lo que va a hacer que no crezcamos y que muchas veces tengamos que acabar cerrando, ¿no? Sí, porque hasta miedo de mandar una cotización, ¿no? De híjole, la mando, no la mando, cuánto le pongo, se le va a hacer muy caro. Bueno, pues cobra tu trabajo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, el trabajo, te digo, trabajo personal nos va a permitir ir aumentando nuestro nivel de confianza y no nos va a quitar el miedo. Y eso es algo que creo que es importante. No es que llegue un día que el miedo no esté. No, el miedo va a estar. El tema es cómo lo gestionas. ¿Estás dispuesto a atravesar ese miedo y aún así darle al send y enviar la cotización o no? ¿O vas a quedarte dándole vueltas y cada vez que le des más vueltas vas a ir probablemente bajando tu precio, por tanto, bajando tu valoración propia, ¿no? O peor aún, bajando la valoración de tu gente, de tu equipo, si es que tienes más personas que trabajaron en eso, ¿no? Exacto, creo que mientras estés estandarizado, pues es como tal, ¿no? Es como ir a la tienda y comprar un litro de leche y sabes que la vas a encontrar 1 o 2 pesos más barata en la tienda de enfrente, ¿no? Sí, exactamente. Y como tú bien decías, y estamos en la cultura del no, ese es otro de los miedos, ¿no? Es que me van a decir que no. Y hay como un terror interno a que nos digan que no. El no ya lo tienes, ¿no? Ve por el sí. Pero una cosa es decirlo, las palabras, y la otra es Exacto. creérnosla. Y ahí es donde fallamos. O sea, podemos decirlo y podemos gritar, ¿no? El no ya lo tiene, pero ahora se trata de trabajar internamente con nosotros para interiorizar esa idea de que, por supuesto, nos van a decir que no
En la vida te van a decir que no 1000 veces o más. Te van a decir que no a un nuevo trabajo, ya sea que sea tu empresa o trabajes para alguien más, ¿no? Te van a decir que no, te van a decir que no a un aumento. Otro de los miedos que tenemos es ir y pedir un aumento de sueldo, ¿no? O sea, volviendo al tema de esas creencias y de esa inseguridad, ¿no? Nos van a decir que no, tal vez una pareja a la que nos gusta mucho, pero nos va a decir que no, nos van a decir que no a muchas de las cosas que queremos lograr. Y ese miedo al no nos asusta. Nuevamente, ¿qué podemos hacer? O sea, nos paralizamos, entonces no lo hago por miedo a que me digan que no. ¿Y cuántas personas hay que no actúan por el miedo a que le digan que no? Uy, es que ¿cómo me voy a acercar a esa chica o ese chico si me dice que no, ¿no? Entonces mejor no digo nada. Y nos perdimos una oportunidad, ¿no? ¿Por qué no hago? ¿Por qué no me lanzo? ¿Y si me critican o me quieren bajar el precio? Bueno, ahí habrá otras oportunidades. La posibilidad de negociar está siempre. Ahí es donde empiezas a construirte, ¿no? Donde empiezas a valorarte, porque creo que en el mundo hay mucha gente que quiere abusar y lo estábamos platicando en el episodio de los contratos con Hilda, que hay mucha gente que quiere abusar, ¿no? Pero igual, si eres víctima de algún abuso laboral o de que te quieren meter gol, ¿no? Por así decirlo, pues eso te va construyendo, te va formando, ya vas identificando qué sí, qué no, quién sí, quién no. ¿Y qué me puedes decir acerca de que es complicado hablar de dinero? Porque ese tema es se tiene que llevar como a escondidas o como así como en corto. Sí, porque efectivamente el miedo, el dinero sigue siendo un tabú. Yo creo que no en todos los países, pero sí en México efectivamente sigue siendo un tabú bastante importante. Entonces, de alguna manera yo pensaría que tal vez identificamos nuestro nivel salarial, o sea, lo que ganamos o el dinero que tenemos, con nuestro nivel de valía, ¿no? Soy valioso como persona si tengo tanto dinero, ¿no? O si gano tanto dinero. Si gano poquito, pues no valgo como persona. Y esa es una identificación que cuanto antes rompamos, mejor, ¿no? Entonces, y ahí el miedo también, incluso hay gente que al revés, que tiene miedo de decir que gana mucho porque entonces cree que a lo mejor que está blofeando o que los demás, no sé, no lo van a creer. O sea, hay muchas creencias que siguen pesando acerca del dinero y creo que lo básico sería empezar a desidentificarnos del dinero. Podemos ser felices sin tener una gran cantidad de dinero y hay gente que es exageradamente rica y es infeliz. O sea, eso es para que nos demos cuenta de que nuestro nivel personal de bienestar, de felicidad, no tiene por qué ir asociado necesariamente con la cantidad de dinero, porque aparte, efectivamente, el dinero va y viene. Y es importante también entender, el dinero es un medio, el dinero en sí no es bueno y el dinero en sí no es malo, es un medio. Exacto. Pero la tendencia sigue siendo no, pues sí, no me importa que no sea bueno, pero yo quiero mucho, ¿no? Pero, y te digo, no es malo querer mucho. El tema es que sea coherente con quién eres. O sea, yo creo que merezco dinero porque el trabajo que hago y el talento que tengo y la dedicación que pongo merecen que me paguen tanto. Cuando hay coherencia entre lo que yo digo y quiero mucho dinero y hablas con la empresa y te voy a cobrar tanto, si hay coherencia de ese discurso con quien yo realmente pienso y yo estoy seguro del trabajo que he hecho, de lo que he realizado, de la seriedad, de la responsabilidad, de que te voy a garantizar los términos, de que vas a tener no sé, si es un proyecto, lo vas a tener en tiempo y forma, de que vas a obtener los beneficios que te estoy diciendo, que no estás choreando en nada, o sea, que es real todo lo que dices. Si hay coherencia, eso entonces ya no va a ser un problema, porque eso se va a notar. El problema viene cuando tú inflas a lo mejor un presupuesto y entonces estás diciendo cosas que internamente ni siquiera crees. Híjole, estoy diciendo esto, pero
no sé ni cómo lo voy a hacer, no sé si lo voy a poder cumplir, creo que estoy ofreciendo más de lo que puedo dar. Y eso nos genera internamente un gasto energético muy grande y nos genera muchísimas dudas, muchísima inseguridad que se va a acabar traduciendo. Y efectivamente vas a acabar no dando el nivel, el estándar que dijiste, porque no te lo creías. Sí. Porque no te lo creías y aparte, pues no tenías esa capacidad, ¿no? O sea, creo que también hay que estar conscientes de qué capacidad cada quien tiene. Si tienes almacenes, si tienes, o sea, Sí. pongamos el ejemplo de que tengo una bodega y mi competencia tiene 50 metros cuadrados más, ¿no? Entonces yo no puedo ofrecer lo que la capacidad de mi competencia tiene, ¿no? Que es más capacidad de almacenaje, por decir un ejemplo. Pero sí es real. O sea, el tema es que cuando empezamos con un negocio no tenemos muchas veces la comparación, ¿no? O sea, empezamos a hacer algo y automáticamente creemos que somos muy buenos o que podemos ser los mejores, ¿no? No hay nadie que haga los diseños que yo hago, Sí. ¿no? Y podemos partir de esa idea porque apenas estamos como iniciando, ¿no? Pero parte del proceso es justamente empezar a relacionarnos, a ver los Exacto. demás. O sea, así funcionamos como personas cuando crecemos. O sea, el paso de la niñez a la adolescencia es que nuestra figura familiar, nuestros padres o la gente con la que vivimos en casa, que mientras somos niños es nuestro círculo más cercano y es a quien nos apegamos, llega un momento que crecemos y ya dejan de ser la familia, los padres y pasan a ser los amigos. ¿Por qué los amigos? Porque ahí empezamos a compararnos. ¿Quién soy yo respecto a mi entorno de iguales? ¿Sí? Que es que mis padres al final tienen otra edad, otras experiencias, pero yo necesito saber quién soy, no solo desde una introspección, que aparte no nos enseñan a hacer introspección y a analizarnos y a preguntarnos quiénes somos. Entonces, lo más fácil es hacernos en comparación a los demás, ¿no? Entonces, habrá uno que sea como el líder del grupito de amigos, habrá otro que sea el que juega mejor a fútbol, habrá otro que sea el más estudioso, y te vas como posicionando dentro de ese entorno, ¿no? En la vida profesional es lo mismo. Al principio no sabemos y poco a poco empezamos a entender qué hacen los demás, qué servicios ofrecen los demás que yo no ofrezco, y eso también me permite posicionarme realmente en mi En nicho tu de realidad. mercado, ¿no? En tu realidad, efectivamente. Y si quieres cambiar esa realidad, entonces vas a tener que trabajar para, pues eso, rentar 50 metros más o 100 metros más de la bodega o mejorar otros servicios. A lo mejor no tengo 50 metros, pero tengo un equipo de más personas que vayan a buscar los productos y los materiales, ¿no? O tengo un sistema que me permite analizar al momento, en tiempo real, dónde están todos los productos, ¿no? Entonces, bueno, si tienes un valor añadido, entonces sí, manifiéstalo, ¿no? Y date cuenta de que eso también vale, ¿no? Tocaste ahorita un tema muy importante y creo que también neurálgico para la cuestión de las creencias y es la familia, ¿no? Tratamos de seguir el hilo de la historia familiar, ¿no? Muchas veces el papá te dice, no, pues es que yo quiero que seas como yo y sigue mis pasos, ¿no? Pero creo que también hay otros caminos en donde puedas construir tu propia realidad. Sí, claro, con la guía de tu familia, con la guía de tus padres o de con quien más confianza le tengas, ¿no? Para poder encontrar resultados diferentes, ¿no? Así es. De hecho, cuando hablamos de creencias, los que saben dicen que las creencias mayoritarias que tenemos como seres humanos se crean durante los 7 primeros años de vida. Entonces, los 7 primeros años de vida son los años en los que nuestro entorno más cercano es nuestro núcleo familiar. ¿Sí? Ya conforme vamos creciendo, vamos abriéndonos a otros núcleos de amigos, de compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Pero los primeros años de nuestra vida están marcados totalmente por nuestra familia y en un poquito más adelante también con nuestro entorno de escuela, de familia, de colonia, de barrio, etcétera, ¿no? Pero por eso es fundamental esos primeros años, porque toda la información que recibíamos, automáticamente nuestro cerebro la iba captando como realidad. No juzgamos, no pensamos cuando somos pequeños y a lo mejor, no sé, en una familia
con dificultades económicas, ¿no? Entonces, que las frases fueran del tipo: el dinero es muy difícil de conseguir y hay que salir adelante a como se pueda y hay que pelear por cada peso. Y todas esas frases, tú simplemente las escuchabas. El sudor de mi ¿Cómo? frente, ¿no? Lo conseguí con el sudor de mi frente. Exacto, ¿no? Entonces, todas esas frases van calando en nosotros, pero no nos preguntamos, ¿será verdad? O sea, ¿será verdad que la única forma es con el sudor de tu frente? Entonces, que si no sudas y trabajas muchísimo no lo puedes conseguir. ¿Será verdad que hay que pelear por cada peso? Sí. Y la palabra pelear indica eso, indica que tienes que ganarle a alguien. Que golpear a alguien, tienes que ganar al otro, esa cultura del ganar-perder. Si yo quiero ganar, es que alguien tiene que perder. Claro. ¿No? Por eso, desde esa visión es muy difícil negociar, porque entonces la negociación no se convierte en una discusión entre dos personas, sino es como un combate de box, ¿no? Y a ver si le puedo ganar un 5% más, ¿no? Y él entonces lo va a perder, ¿no? Esa mentalidad no nos permite negociar de forma racional, ¿no? Pero esas creencias, te digo, simplemente las adquirimos y las hacemos nuestras. Y no es hasta dentro de muchos años después que tenemos la oportunidad de empezar a reflexionar y decir, pues sí, o sea, sí es verdad, yo en mi familia pues creció con dificultades económicas, pero esa realidad que yo viví de niño, de infante, la sigo teniendo hoy. Tengo la posibilidad de hacer algo diferente yo, ¿no? Hay muchas generaciones que a lo mejor, por ejemplo, toda la familia o generaciones anteriores no habían tenido derecho a estudios y de repente llega un momento en el que hay un hijo que tiene por primera vez oportunidad de ir a la universidad, de estudiar, etc. De irse a un intercambio, ¿no? Y eso, exactamente, ¿no? Pero es que aunque no lo tengas, o sea, siempre vas a tener posibilidad de hacer cosas distintas. Pero claro, eso implica también un miedo, que salir de la zona, como de la famosa zona de confort. Si mi núcleo familiar vive en la pobreza o en la negación o con creencias de que no se merecen las cosas o de creencias de capacidad, de no tenemos la capacidad, nosotros no podremos ser, no sé, ser gente de bien, ¿no? Que es otra frase hecha, ¿no? ¿Qué quiere decir ser gente de bien, ¿no? Entonces, todas esas creencias, si queremos romper con ellas, tenemos que atravesar ese miedo. Porque el miedo está en qué pasa si hago algo distinto a lo que ha hecho toda mi familia. Probablemente me vayan a juzgar y van a decir que no, que ese no es el camino, que por qué me rebelo. Entonces, todas esas miedos y esas inseguridades vamos a tener que atravesarlas. Si queremos hacer algo distinto, vamos a tener que pasar por eso. Claro, no forzosamente si un familiar tuyo se tardó 150 años en levantar una empresa o lo que sea, un negocio, no necesariamente tienes que pasar por lo mismo, ¿no? O sea, hay varios caminos, la tecnología, la sociedad, el mundo ha evolucionado y creo que es muy válido tener y tomar caminos personales, ¿no? Diferentes a los que ya digamos, la familia o esta regla del deber ser marca, ¿no? Pero definitivamente. Nos ha tocado dar cursos con chavos, creo que eran de prepa, entonces les preguntamos qué era lo que iban a estudiar, ¿no? Entonces nos decían lo que iban a estudiar y cuando analizábamos un poquito más veíamos que había una parte de esos jóvenes que en realidad lo que decían que iban a estudiar no era lo que querían, era lo que les habían dicho sus padres, ¿no? En algunos casos muy marcados, ¿no? Hijo, tenemos 10 generaciones de abogados, ¿no? Entonces, por supuesto que tú vas a ser abogado. Y el niño, es que yo no quiero ser abogado, yo quiero ser DJ. artista, quiero pintar, quiero ser DJ, ¿no? Obviamente esos problemas existen y van a seguir existiendo, lamentablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque también es importante entender el contexto. O sea, para el padre, por así decirlo, por ejemplo, pues es lo mejor que cree que su hijo debería hacer. Es mantener esa idea familiar de abogados, ese linaje. Entonces, el padre lo que va a querer en general, es lo mejor para sus hijos, ¿no? Entonces, yo como padre creo que lo mejor que puedes hacer es ser abogado. Pero, obviamente, el niño simplemente se ve como orillado a que no tengo opción, no puedo hacer lo que yo quiera.
Y muchas veces, como para no contradecir, va a acabar estudiando Derecho y siendo abogado. ¿Es bueno o es malo? No lo sé. Yo lo que sí te diría, o sea, lo que sí creería es que si la persona, o sea, si el joven en este caso toma la decisión no por él, sino por su padre o por la presión familiar, que sea consciente de que lo está haciendo por eso. Y que asuma, ¿no? O sea, mi punto de vista es que hagamos lo que realmente queramos. Y si yo quiero ser DJ, yo diría, ve por eso y verás, a lo mejor no acaba funcionando como DJ y a lo mejor vuelves y ahí sí estudias, aunque sea más adelante, estudias Derecho y continúas ese linaje. No lo sé. O sea, no hay forma de saberlo. El problema que veo en solo hacer lo que los demás dicen es que eso te puede llevar a un nivel de frustración. ¿no? Y de frustración, exacto. Entonces, sí, o sea, ese momento de enfrentarse a los padres y decir lo que tú quieres que hagan no es lo que yo quiero hacer, es duro, es complicado, es difícil y genera miedo y genera inseguridad. Pero es parte también de nuestro crecimiento. Pero Eso se lo he tiene que dar el vivido. paso. ¿Perdón? Se tiene que dar el paso, ¿no? Pues sí, es que, o sea, o no, o sea, puedes no darlo, pero si no lo das, pues entiende y comprende las consecuencias que eso va a llevar en tu vida. Que vas a estar 40 a lo mejor años de tu vida trabajando en algo que no te gusta. Repitiendo la misma historia, ¿no? Efectivamente. Y eso lo he visto también con otro tipo de empresas que son las empresas familiares. Es muy parecido a lo que te decía del linaje de abogados, ¿no? Pero mira, es que, hijo, tenemos ya una empresa y son 4 generaciones, pues es que si no eres tú, voy a tener que vender la empresa, ¿no? Y entonces, claro, imagínate todo el peso del pobre niño, de la pobre niña, yo ahora por qué tengo que hablar de esa empresa y por qué tengo que ser yo, ¿no? Y no tiene por qué ser así. O sea, se pueden contratar a otras personas que hagan de directores, de CEOs de la empresa. O sea, no tienes por qué poner esa responsabilidad, ¿no? Va a ser la persona la que acabe eligiendo. Y esa libertad de elección creo que es una de y las genera bases. personas felices y realidades conscientes y felices. ¿Y cómo podríamos empezar a disociar todo este sistema de creencias y enfocarlo hacia lo que realmente queremos? Sí, mira, yo te diría que el trabajo más importante, o sea, te decía al principio, el primer paso es darnos cuenta, es tomar conciencia, ver cuáles son mis pensamientos, qué es lo que yo creo sobre el trabajo que estoy desarrollando, sobre mi nueva empresa, si la estoy creando, sobre la competencia, sobre qué es lo que me dicen, de si soy caro, si soy barato. O sea, analizar toda esa información, primero sobre la que tiene que ver conmigo. ¿Yo qué creo? Yo creo que realmente soy muy bueno. Ok, ¿cómo lo puedes garantizar? ¿Cómo puedes asegurar que realmente eres tan bueno? Y no es por o sea, es dudar, pero la duda es buena. La duda es la que nos genera, lo que nos permite modificar conductas, ¿no? Porque podemos darnos cuenta que a lo mejor no éramos tan buenos como creíamos y eso no es malo, eso al revés, nos da la oportunidad de, bueno, entonces, ¿en qué tengo que seguir formándome? ¿Cómo tengo que seguir creciendo para convertirme en esa persona tan buena, ¿no? Entonces, el primer paso sí es mucho analizarme internamente, analizar pensamientos. ¿De dónde vienes y hacia dónde quieres ir? ¿Y hacia dónde quieres ir? O sea, sí, todas las empresas tienen clara, deberían, su misión, su visión, más allá de una simple frase que copian en Google, ¿no? O sea, creo que sí, esa idea de propósito, de hacia dónde queremos dirigirnos, es importante tenerla. Y si, tanto como empresa como a nivel personal. Se podría empezar, digamos, definiendo el tipo de educación que recibimos, o en mi caso que recibí, para, digamos, definir, oye, pues bueno, es que mi familia es conservadora y por ahí puedo identificar que sus ideas son así y así y así, hay un deber ser, hay casi un manual, ¿no? En donde yo tengo que estudiar administración y administrar la empresa y todo. ¿Se podría ir definiendo desde ese punto, desde esa raíz? Totalmente. O sea, el punto sería cuestiónate. Cuestiónatelo todo. O sea, creo que uno de los graves problemas es que no nos cuestionamos prácticamente nada. Simplemente vamos avanzando de la mejor manera que creemos. En cuanto empezamos a cuestionarnos, empezamos a darnos cuenta de que a lo mejor hay realidades con las que no estamos tan de acuerdo.
Entonces sí, pues si nos cuestionamos nuestra educación y el ambiente familiar en el que crecimos, seguro habrá conclusiones. Sí, efectivamente, nací en una familia a lo mejor más conservadora, con unas ideas conservadoras, y no es desde la crítica, es desde como la Desde el objetividad, ¿no? contexto, Así claro. fue, desde el contexto, y esas eran las tipos de frases con las que crecí. Y entonces a día de hoy esas frases o esa forma de pensar sigue teniendo sentido para mí. Y ahí hay la posibilidad de decir, pues sabes, tal vez no. Tal vez hay frases que a día de hoy ya no me hacen sentido. Simplemente yo las repetía como loro, porque así crecí, ¿no? Porque me enseñaron que esas eran las frases importantes. Pero hoy me doy cuenta, puedo empezar a darme cuenta de que hay otras alternativas, de que hay otras opciones. Entonces, cuando te cuestionas, pues la educación que has tenido, cuando te cuestionas el núcleo familiar en el que has crecido, cuando te cuestionas incluso a nivel religioso, ¿cuánta gente es católica, pero no por creencia propia, sino solo por herencia, por familia? Entonces, cuando te empiezas a cuestionar realmente estas ideas van conmigo, incluso cuál es mi nivel con la religión. O sea, me preguntan y digo, ay, sí, soy católico o soy musulmán, me da igual lo que sea, pero solo por un tema familiar. O sea, cuestiónate qué crees tú de la religión. No, es que todas las religiones son lo peor, ¿no? Bueno, entonces profundiza, ¿sí? Porque esa también es una idea como muy de la calle, ¿no? Date cuenta para ti dónde está, tiene importancia la religión o no, de qué forma, cómo manifiestas tu fe. Yo en particular soy más creyente de la fe en uno mismo, no de un ser externo, pero ese es mi punto de vista, ¿no? Es que cada quien desarrolle el suyo, el propio. Entonces, para mí, cuestionarnos es la base a partir de la cual podemos ir trabajando. ¿Tú crees que vivimos también en cierta conciencia de victimismo, que somos víctimas de nuestro victimismo? Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué? Porque es una solución fácil, es una solución rápida, porque así nos libramos nosotros de la responsabilidad. No, es que es culpa de él. Es que es culpa del Es que me gobierno. hicieron. Es que es culpa del tráfico. Yo no llegué tarde, fue el tráfico. ¿Cuántas veces hemos oído, y no solo hemos oído, hemos dicho esa Ujú. frase, ¿no? Llegaste tarde a la reunión, el tráfico. Es una forma muy sencilla de quitarnos culpa. No, yo soy súper puntual. Lo que pasa es que, mira, casualmente hoy había tráfico, ¿no? Como nunca hay en esta ciudad. Sí. Hoy había tráfico y llegué tarde. No. Entonces sí tendemos muy fácilmente a la victimización. Claro, desde una actitud de víctima no hay forma de crecimiento. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener razón nosotros, ¿no? Es que siempre, no, es que la empresa no vio el potencial que yo tenía. No, a lo mejor no te supiste vender, a lo mejor no eras tan bueno como la empresa quería, a lo mejor, no sé, hay muchas posibilidades, ¿no? Entonces, el cuestionamiento también nos permite convertir nuestra actitud de víctima en una actitud de alguien responsable. Sí, responsabilizarte de todo lo que haces, de todas tus ideas, de todas tus acciones, de todo, vaya, ¿no? En el sentido personal y profesional. Y toda esta disociación e identificación de elementos psicoculturales, psicosocioculturales, ¿no? Pues nos puede Ujú. llevar a un camino en donde, como dices, Alex, tener y ponerle ese valor a nuestro trabajo, cobrar sin ninguna incomodidad, porque al final de cuentas estamos en un mercado y es un mercado laboral, ¿no? Y al final de cuentas es, pues compras y vendes, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que sería interesante cambiar tal vez la concepción que tenemos del miedo y empezar a ver el miedo como un indicador. O sea, si hay algo que te da mucho miedo, probablemente es un indicador de algo que no has llegado a atravesar. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que implica hacer algo diferente de lo que has hecho en tu pasado va a generar miedo. Es nuevo, no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo voy a responder, eso me genera miedo. Entonces, en lugar de ver como me da miedo, me voy para otro lado, es al revés, donde muchas veces detrás del miedo es donde está la posibilidad de crecimiento, de desarrollo, ¿no? Entonces, si te da miedo cobrar, pues adelante, cobra como si no hubiera mañana, ¿no? Si te da miedo vender,
Y lo que te da normalmente el miedo de vender muchas veces viene por el miedo de que me digan que no, ¿no? Y el no es lo que nos asusta. Entonces, al revés, conviértelo en tu aliado. Yo leía, no me acuerdo, por internet, de que había alguien que lo que hacía era coleccionar no. Entonces decía, yo tengo que llegar a 100 nos, ¿no? O sea, tengo que llegar a 100 personas que me digan que no. Obviamente, la idea no es enfocarte en los nos, pero es darte cuenta de que tu realidad va a haber gente que cuando vayas a ofrecerle tus servicios o tus productos te va a decir que no, pero que no lo veas como un fracaso. Tiene que ver con un cambio de percepciones, ¿no? Va a haber gente que te diga que no siempre. Entonces, ve sumando puntos, porque de cada 10 nos, a lo mejor habrá uno que te diga que sí. Entonces, si llegas a los 100, probablemente en esos 100 nos habrá 10 personas o 20 o 50 que te hayan dicho que sí, ¿no? Sí, qué buena idea, Alex, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, estamos esperando híjole, pues a ver qué opina, e ir coleccionando los nos también te ayuda o nos puede ayudar a identificar, ¿no? También el lenguaje del no. Cómo se va gestionando un no. Entonces ya en el no número 101 ya puedes decir, no, pues este amigo ya va por el no, pero eso te da también resiliencia. Así es. Así es. O sea, yo de hecho al final yo agradezco muchísimo cuando la empresa me dice no, lo agradezco porque es ya, gracias, o sea, ya está, ya me olvido de esa, no sé, de ese ida y regreso de cotizaciones y cambios, etcétera. Y ya me dijo que no, ya sé que es no, ya me voy a enfocar en otras empresas, pero ya no estoy con la duda de será que sí, será que no, ¿no? Entonces, el no yo lo agradezco. Muchas veces no te lo dan ese no, ¿no? Porque también nos cuesta decir que no a veces, ¿no? Pero yo lo pido. Entonces, si me dicen que no, es ok. Yo sé que hoy al menos esa empresa no quiere mis servicios. No quiere decir que no los pueda querer en el futuro. Entonces ya hay un tema de seguimiento, que también fallamos mucho en el seguimiento, pero bueno, ese ya es otro tema. Pero sí, el no te permite, ok, gracias. A lo mejor simplemente preguntar, oye, ¿cuál es el motivo? Y ahí a lo mejor si te puedes generar feedback es importante, es interesante. Mira, es que la orientación que tú das no es la que estamos buscando. Queremos algo que sea así, así, así. Y ahí hay tal vez nuevamente una última oportunidad de negociar. No, pero no es que no te había dicho que nosotros esto también lo hacemos. Bueno, se puede ver, ¿no? Y como mínimo, al menos, esa información puede ser interesante para tu propio crecimiento, ¿no? Pero, pues, una vez tienes ese no, pues vas por el que sigue. El último punto, creo que es importante la palabra, o sea, el valorarnos. Y valorarnos significa valorar nuestro trabajo. O sea, aquí hablaría de las 3 T. No quiero hoy hablar de la cuarta T. Nos quedamos solo con las 3 Ts. Es valorar tu trabajo, o sea, valorar lo que haces. Eso tiene valor, o sea, has dedicado tiempo para investigar, para analizar, tomaste a lo mejor un curso o simplemente has ido creciendo y aprendiendo por ti mismo durante muchos años, has adquirido una experiencia. Entonces es importante que lo valores. Cuando bajas el precio, cuando te da pena cobrar, de alguna forma el mensaje que estás dando es que no mereces ese dinero, no te lo ganaste, no trabajaste por él. Y si sí lo hiciste, entonces sí lo mereces. Entonces sí mereces a decirle a la persona, oye, me debes tanto. ¿Cuándo me lo vas a pagar? Términos, condiciones, lo que tú quieras, pero ser claro en eso, ¿no? La segunda es valorar tu tiempo. El tiempo, o sea, al final sabemos que todos los recursos son escasos, pero el tiempo es el más democrático y todos tenemos 24 horas y es el único que no podemos recuperar. O sea, el dinero sí, el dinero va y viene. Podemos tener mucho, después no tener nada y volver a tener. El tiempo que ya pasó no lo vamos a recuperar nunca en la vida. Y esa conciencia de la importancia que tiene cada segundo de nuestra vida. Cuando empezamos a entender que nuestro tiempo es limitado y que además no hay manera de saber hasta cuándo va a seguir corriendo nuestro relojito, te hace ver también la importancia de en qué estás enfocado, qué es lo que estás haciendo con tu vida. ¿Estás haciendo lo que te gusta o estás haciendo lo que te dicen? ¿Estás dedicando tu 100% a hacer lo que realmente amas y te apasiona? Y si lo haces, entonces también eso se transmite a la hora de cobrar. Por eso te pongo este precio tan alto, porque mi tiempo vale. Claro. Valora tu trabajo, valora tu tiempo y por último, valora tu talento. Exacto.
Y ese talento también viene de todas tus experiencias. Entonces, muchas veces hay gente muy, muy talentosa que no se la cree. Que dice, bueno, a lo mejor algún día, no, pues no soy tan malo, pero hay gente que es mejor. Y esa es como un concepto de falsa humildad que nos acaba perjudicando a nosotros. No es que cómo le voy a cobrar si seguro que hay empresas que lo hacen mejor, y esas ideas pesan mucho. Entonces, en la medida en que valoras tu talento, al final valorar tu talento tiene que ver con valorarte a ti, tiene que ver con tu autoestima de la que hablábamos antes, ¿no? Tiene que ver con tu valía. Entonces, en la medida que valoras el trabajo que haces, tu chamba, que valoras el tiempo que le dedicas a hacer lo que haces y que valoras tu talento, todo eso junto te hace dar cuenta de que en realidad no puedes estar cobrando por abajo de eso, ¿no? Y de que todo eso vale. Y eso tiene que ver tiene que ver con el precio que vas a poner, pero más que el precio, lo importante es el valor que le das a la empresa a la que vendes o a la persona a la que le vendes lo que le vendes. Y esa diferencia a veces de valor y precio no la tenemos muchas veces clara. Alex, pues qué gusto, qué gran plática. Seguramente vamos a tener más tiempo más adelante y a mí me gustaría, bueno, pues que fuera cara a cara, ¿no? Podernos saludar de mano, darnos un abrazo, pero pues hay que esperar a que todo esto pase. Agradezco mucho tu tiempo, agradezco mucho el que hayas estado aquí. Quisiera que nos des dónde te podemos contactar, qué es lo que estás haciendo ahora, si alguien se quisiera acercar a ti, por qué medios lo podría hacer. Ok, claro que sí, pues con todo gusto. Al revés, ha sido un placer para mí estar aquí. Al final son temas que me apasionan, que tiene que ver mucho con esa vocación de la que hablábamos, ¿no? O sea, para mí es importante que apoyar a las personas a que se den cuenta de lo que valen, a que crezcan, a que entiendan que caerse es normal, que tener miedo es normal, pero que eso no los limite en sus vidas y en lo que hacen, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora la verdad estamos con algunos cursos en alguna universidad. Todo, obviamente, nos hemos ido tener que adaptar a esta nueva realidad vía Zooms, vía Teams, vía todos los medios online, ¿no? Y virtuales. Entonces, también estamos ahora con una plataforma para ofrecer algunos de los cursos y programas que dábamos de forma presencial, porque seguimos sin saber cuándo vamos a poder volver a dar un entrenamiento a un grupo de personas juntas en una sala, ¿no? Creo que va a faltar todavía un poco para eso. Entonces, estamos viendo ese paso a las plataformas, porque yo sí creo que el futuro de la educación, nosotros, pues que la formación en habilidades blandas, en soft skills, va a ir muy ligado a una mezcla, a un blended learning, ¿no? Un aprendizaje mixto entre la parte presencial y la parte online. La parte online te permite también una serie de mejoras o de beneficios, ¿no? O sea, muchas veces teníamos que desplazarnos dentro de una misma empresa que tiene diversas locaciones, pues que ir a Querétaro o a Puebla o a Monterrey o a Guadalajara, ¿no? Entonces ahora nos permite tener a todas las personas de diferentes estados en una única sesión, ¿no? Entonces eso es positivo. E irlo mezclando y compaginando. El tema virtual, la plataforma te permite descargar materiales, te permite un seguimiento mucho más cercano, pero pues creo que la parte personal y la parte de contacto también es esencial, ¿no? Entonces, en cuanto podamos, creo que nos dirigiremos a ese modelo, ¿no? Entonces, bueno, para cualquier, pues eso, dudas, cuestiones que puedan surgir, me gustaría, pues eso, como ejemplos reales, ¿no? Yo pues, tengo mi empresa, pero la verdad es que sigo con un temor interno y tal vez no sé de dónde viene, ¿no? Entonces, poder apoyar a estas personas a descubrirlo y a trabajar con eso, pues me pueden escribir. Ahora, la verdad es que estamos, justamente te lo comentaba antes, en un proceso de cambio de las páginas web, pero próximamente ya podrán acceder a la página www.abcoaching.mx. Será la nueva página. Seguimos todavía con la antigua, que es iniciatucamino.com, y el mail es el que seguimos usando. El mío sería
av@iniciatucamino.com. av@iniciatucamino.com. Y la otra era www.av, es AV Coaching, ¿verdad? avcoaching.mx. .mx. Okay. Perfecto. Pues Mario, muchísimas gracias. Gracias a Espero ti. que sí haya sido de utilidad. Claro. Y de verdad muy a gusto. Y cuando quieras que volvamos a charlar, solamente avísame. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias y hasta muy pronto. Escríbenos a worktxs@gmail.com y compártenos tus experiencias. Gracias por escuchar Work Talks.